Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast acá. Hoy estamos un level up más arriba, ahí mejorando. Acá con nosotros nuestro gran amigo Buenas, ¿cómo están? Fran. Y hoy queríamos hablar de algo que a nosotros nos ha edificado un montón en nuestro caminar con Dios. Y creo que es lo próximo que Dios nos viene hablando y que nos va a seguir hablando en este tiempo que viene por delante, que tiene mucho que ver con la madurez espiritual, lo que es el temor de Dios con la madurez espiritual, cómo el temor de Dios nos va a ayudar y el crecimiento en el temor de Dios nos va a ayudar a que seamos también más maduros para el tiempo que viene, Tal cual. ¿no? Tal cual. ¿Qué es el temor de Dios para vos, Fran? Y el temor de Dios creo que es, como dice el versículo, el principio de la sabiduría. Cualquier persona que quiera mantenerse eligiendo bien, siendo sabio, necesita temor de Dios. Cualquier persona que quiera agradar a Dios en todos los aspectos de su vida, tarde o temprano se va a encontrar con la necesidad de temor de Dios. Tremendo. Cualquier persona que se adentre en la voluntad de Dios y que elija extender el reino de Dios en esta generación y en su vida, tarde o temprano se va a encontrar con la necesidad del temor de Dios. Y creo que el temor de Dios lo resumiría como el proverbio: el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Claro. Y yo lo que pensé recién cuando lo decías, muchas veces confundimos el temor de Dios con un miedo, pero un miedo paralizante, Tal cual. ¿no? La diferencia entre el temor de Dios y el miedo en sí mismo del hombre, el paralizante, es que el miedo por lo general te hace esclavo, pero el temor de Dios te hace libre para caminar en su voluntad, Amén. ¿no? Amén. Y en esto que vos decías, el temor de Dios también en profundidad tiene que ver con una conciencia de la plenitud de la presencia de Dios. Tal cual. Hay algo que se me viene siempre a la cabeza cuando digo, bueno, ¿qué hay del temor de Dios? Decime un capítulo de la Biblia que sea del temor de Dios. Bueno, hay un montón. Job, Sí. cuando Dios lo empieza Tal cual. a reprender a Sí, Job, sí, sí, sí. bueno, ahí manifiesta todo ese poderío, esa majestad de Dios, ¿no? Pero hay un momento también que a mí me llama mucho la atención, que es algo muy personal, que es el Salmo 139. Salmo 139 manifiesta la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia del Señor. Todo en diferentes dinámicas. Porque cuando arranca el Salmo 139, arranca diciendo: tú me escudriñas, tú me conoces. Y después empieza a decir: tus ojos vieron mi embrión. En tu libro estaban escritos todos los días de mi vida. Y empieza a manifestar cómo Dios es soberano sobre todas las cosas. Amén. Y esa soberanía y esa exaltación de Dios en esa majestad lo que hace es que nosotros tengamos reverencia, tengamos temor de Dios, tengamos respeto. Y lo que hace eso es caminar con cuidado. Yo creo que la palabra justa sería como esto de estar alertas o caminar con cuidado, ¿viste? O sea, Dios es nuestro amigo, todo es nuestro Padre, y eso está bien, y eso está buenísimo. Pero también es el Rey de toda la creación. Amén. Entonces no es que estás hablando solo con tu padre, no es que estás hablando solo con tu amigo y lo estás viendo cara a cara, sino que estás hablando con el Rey de toda la creación. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y esa es la palabra que la tierra, literalmente, está como que Él sostiene en la palma de su mano toda la tierra, ¿no? Él dice que el cielo es su trono, la tierra es el estrado de sus pies, ¿no? Y ahí manifiesta una grandeza que para nosotros muchas veces es inconcebible porque somos finitos, y al no entenderla la dejamos exteriorizada como algo lejano, y por eso nos alejamos de ese temor de Dios de a poquito, ¿no? Y
Y la palabra de Dios misma dice que la comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos les hace conocer su pacto. Entonces, el temor de Dios, hay una gracia depositada hay en ese atributo, en el crecimiento del espíritu del temor de Dios, que no es que nos aleja de Dios, porque uno dice, bueno, el temor de Dios, Dios está allá, sentado en el trono lejos. No, no, no. Él está cerca de los que le temen, ¿no? O sea, la comunión íntima del Señor es con los que le temen, ¿no? Y yo te iba a preguntar esto, Fran, también, en tu experiencia con Dios, si tuviste en algún momento tiempos donde vos te diste cuenta que el temor de Dios sobrevino y cómo fue esa experiencia, o sea, tu ser, cómo respondió a eso y también qué te dejó de enseñanza, ¿no? A través de esa experiencia. Creo que mientras hablabas se venía a la mente una experiencia que tuve con el Señor en un ambiente de oración muy glorioso. Y antes que me lo preguntes, yo lo estaba pensando. ¿Por qué? Porque eso es una de las cosas que genera el temor de Dios. Que Dios genera, es parte de su naturaleza. Pensar que ahora Él está en un trono rodeado de ángeles, rodeado de toda su creación. Dice que columnas de fuego, una tormenta invade todo su alrededor. Y entender que Él convive en lo que nosotros quizás nos genera un temor o espanto, es el lugar donde Él está, donde Él convive. Y una de las experiencias más intensas que tuve y al mismo tiempo más hermosas que tuve acerca de esto fue con la santidad de Dios. Recuerdo un tiempo de oración con la iglesia local. Siempre nos juntábamos los lunes y nos seguimos juntando los lunes por la mañana a orar. Y yo llegaba pensando que iba a ser otro lunes más, otro lunes donde íbamos a estar buscando al Señor y orando, intercediendo por sus planes en la tierra donde estábamos. Y de la nada irrumpe Dios con su santidad. Y la palabra que más repetía en mi interior, que casi no podía ni hablar porque estaba postrado en el piso, era que estaba siendo abrumado por su santidad. Era como que venían un impacto de la conciencia de la santidad de Dios, de la persona de Dios sobre mi vida, y yo era impactado una y otra vez por su santidad, por la grandeza de Dios. Y mi vida estaba siendo completamente conmovida, pero al mismo tiempo abrumado por la persona de Dios. Y lo que me dejaba cada vez que él sentía que venía como olas de su grandeza y de su santidad, lo que me dejaba era la conciencia de Dios en mi interior. Era como todo lo que yo hacía antes, todo lo que yo vivía, era convicción. No me detenía, sino que era como un río que me impulsaba más. Wow. Era que me impulsaba a otros estándares, a otro estilo de vida, porque yo quería seguir avanzando. Era como un deseo, era como una ambigüedad junta en una tensión en un mismo momento. Era la sensación de que si eso crecía, estaba a punto de explotar, pero el mismo deseo que quería un poco más, quería ir más de eso, no quería que se termine. Y esa tensión que se generaba en ese ambiente me llevaba a mí a decir, necesito otro estándar de vida, necesito elevar mi estándar de santidad, necesito elevar mi estándar de opiniones, de qué estoy hablando, de qué estoy pensando. Y todo en un segundo, y todo era porque Él apareció con su santidad y su grandeza me abrumaba. Tremendo. Y esto que vos decís, a mí a veces tan solo basta con un encuentro de esos que con la santidad de Dios, porque la santidad de Dios y el temor de Dios van muy ligados, porque la santidad de Dios tiene que ver con que Dios es único, no hay otro como Él, ¿no? Y el temor de Dios está intrínsecamente vinculado con eso. Pero como un encuentro de esos puede derribar todos los muros que nosotros hayamos construido en contra de su conocimiento, como dice la palabra, muros o pecados, prácticas de pecado que nosotros decimos, bueno, esto lo quiero dejar, pero no puedo. Bueno, un encuentro transformador con la santidad del Señor
Y ese crecimiento en el temor del Señor lo que hace es como dentro de nuestra alma, es como una dinamita. Lo que hace es explotar internamente algo que nos alinea completamente a su voluntad y hace algo muy particular, que esto es parte del temor de Dios, que el temor de Dios es aborrecer el mal. Dice la palabra, el temor de Dios es aborrecer el mal. Entonces en ese momento, en esa dinamita dentro tuyo, te empezás a dar cuenta después de encuentros así, che, esto no está bueno, o esto otro, y capaz cosas que vos las hacías así nomás, incluso que vos ni te dabas cuenta que eso no estaba bien. De repente esa conciencia también de la santidad te hace ser consciente también del pecado, ¿no? Que hay en uno, y se empieza a alumbrar todas las cosas. ¿Por qué decimos todas estas cosas? Y ahora, y con esto terminamos, nos vamos a estar metiendo en este tiempo, en las cápsulas de entrenamiento ministerial también. En esta segunda tanda va a ser muy muy fuerte. Dios ya nos viene hablando, viene gestando algo en nuestro interior, acá también en los tiempos de zarza que vamos teniendo. Es glorioso realmente, pero Dios está haciendo algo y nos está llevando y direccionando para estos cimientos estables, ¿no? Consolidarnos en cimientos profundos, en la palabra, en el Señor, en lo que Él quiere hacer en medio nuestro. Y les invitamos a que no solo estén orando por nosotros, siendo parte de alguna manera de todo esto, también los invitamos a que estén orando ustedes mismos, ¿no? Para poder crecer en el temor del Señor, poder madurar espiritualmente para todo lo que viene por delante, porque es necesario madurar, porque en el proceso de las pruebas y demás, si no estamos preparados para todas esas cosas, posiblemente vayamos flaqueando y nos cueste un montón más. Ahora, si estamos preparados, estamos maduros, por lo tanto, cuando vengan esas pruebas, nos va a agarrar consolidados en el Señor y en su palabra. Y es un poco también lo que charlamos en el devocional pasado, con esto de los tipos de edificación, ¿no? Con qué construimos, cómo construimos y dónde construimos. Así que le mandamos un saludo muy muy grande. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo podcast. Nos vemos en el próximo podcast.